Vamos a sentarnos, hermano, vamos a platicar un ratito, era sobre un tema que yo creo que de repente nosotros no hemos entendido bien el asunto. ¿Sabe que vamos a hablar sobre qué es la iglesia, hermano? De repente nosotros pues no hemos entendido esto, no hemos valorado esto, a veces no sabemos lo que esto significa para Dios, porque el que orientó esto no somos los hombres, sino que es el Señor. Y entonces vamos a ver nosotros qué es la iglesia, hermano. ¿Quién me puede decir qué para usted qué es la iglesia? Hermano Jesús, para usted qué significa la iglesia. Sí, ¿qué más? Hay un montón de cosas que decir sobre la iglesia. Bueno, vamos a aprender entonces todo esta mañana, hermano. Pongamos atención a la palabra. Mire, la iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. La palabra iglesia se puede usar para referirse tanto a nosotros como creyentes como al edificio, donde estamos aquí, a la iglesia local. Entonces, la iglesia tiene una misión que es delegada por Jesús. ¿Cuántos sabemos cuál es esa misión que Dios nos ha delegado? Dice que nos ha delegado la gran comisión. Vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 18. Yo creo que todos lo sabemos, pero es bueno seguirlo recordando hasta que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros una misión de parte del Señor. Está en Mateo 28. ¿Y qué nos dice la palabra? En el verso 16. Oiga lo que dice Mateo 28, 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿será que este asunto solamente es para unas cuantas personas? Esto de predicar la palabra, esto de ganar almas, esto de hacer discípulos, ¿será que solamente es para unos cuantos, hermanos? No. Desde el momento, óigame bien, desde el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas, entramos nosotros a ser parte o a formar parte de esa gran comisión y entramos nosotros, ¿verdad?, a eso que Dios ha delegado, salir y predicar la palabra. O sea que no es solamente venir a la iglesia el día domingo y sentarnos nomás a escuchar. No, nosotros tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad que nos la dejó el Señor Jesús. Para todos aquellos que decimos que somos seguidores de Él, nos dejó esa misión y nos dijo que fuéramos y que predicáramos su palabra, que bautizáramos y que les enseñáramos a obedecer. Esa es la orden, que aguardar todas las cosas que yo les mandé, dice el Señor. Entonces, hermanos, y es aquí la gran falla que tenemos nosotros como cristianos, o que nos llamamos creyentes o cristianos, que la mayoría de gente no está tomando en cuenta esta orden, porque es una orden, es un mandato del Señor. No lo estamos tomando en cuenta y creemos nosotros que con ir a la iglesia el día domingo ya estamos cumpliendo con el Señor. Eso es mentira, porque aquí el Señor nos da una orden y nos dice que vayamos y prediquemos la palabra, que hagamos discípulos. O sea que para esto se necesita que nosotros invirtamos tiempo, le dediquemos tiempo a la obra del Señor, en salir, tener un tiempo, ¿verdad? Salir, buscar a aquella persona, llevarle la palabra, estarla visitando, discipularla hasta que esta persona se bautice y ya comienza a congregarse. Nosotros cumplimos la misión con esa persona. Entonces es un deber de cada uno de nosotros hacer lo que el Señor nos ha mandado. No hacerlo es estar en desobediencia con el Señor. Entonces nos tenemos ese compromiso. Ya miramos que la iglesia está aquí para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? Incrementar el reino de los cielos. ¿A través de qué? De llevarles el mensaje de la palabra y nuestro testimonio. Recordemos que dice que por nuestro testimonio muchos van a venir a los pies de Cristo. Pero yo siempre saqué la contraria. Por nuestro mal testimonio, por mi mal testimonio, la gente dice: no, hombre, yo mejor no soy nada, mejor no me meto a andar de loca y estoy como estoy y no soy hipócrita y no me condeno más, dice la gente.
Y sí existe una doble o triple o más condenación todavía. Entonces, ese es el asunto, que a veces estamos aquí, pero no hemos entendido. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, a quien tiene como cabeza y permanece dependiente de Él, dotada por el Espíritu Santo, diseñada como una unidad con diversidad, ¿verdad? En donde sus miembros son dependientes unos de otros y funcionan como instrumento de Cristo en el mundo. Entonces, hermano, yo siempre dije algo toda la vida, que soy cristiana, 30 y tantos años, que en la congregación o en la iglesia cristiana deben de haber los mejores amigos, deben de estar las mejores familias. Pero ¿qué se necesita para eso, hermanos? Una verdadera entrega, una devoción, sinceridad en nuestro corazón, ¿verdad? Honestidad en nuestro corazón, para que podamos realmente hacer lo que dice la palabra, que la iglesia debe estar unida. Y de repente nosotros, yo observo que de repente en la iglesia venimos, nos sentamos, cada quien es cada quien, saludamos por el compromiso, pero no hay aquel deseo de realmente tener unidad, tener armonía, tener amor los unos por los otros. Entonces ese es el motivo, ese es el objetivo por el cual Dios nos congrega, o permitió que nosotros nos congreguemos, para que nosotros, ¿verdad?, seamos unidos. Hay diferentes caracteres, hay todo, pero tenemos que aprender nosotros a unirnos, y tenemos que ser dependientes, dice, los unos de los otros. Oiga, ponga atención a este asunto. Entonces, la iglesia es la novia de Cristo, particularmente amada por Él, salvada por su obra de sacrificio en la cruz y devota exclusivamente de Él. Pero ¿qué pasa hoy en día? Las religiones, las doctrinas, el hombre ha venido a corromper el asunto, y de repente la gente está bien equivocada y bien engañada, y son fieles al rótulo, son fieles al hombre, y están pasando encima de las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Y ha venido una división terrible: es que mi iglesia, es que mi pastor, es que tengo mi iglesia, ¿qué pasó? Y eso es un trabajo sutil del enemigo, y muchos, por falta de lectura, por falta de sometimiento al Señor y por falta de interés, estamos haciendo levar al enemigo sin darnos a veces a lo mejor cuenta o conscientemente, y estamos haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, ¿verdad?, dice que la iglesia debe de ser exclusivamente devota de Cristo, no del hombre, ¿verdad? Entonces, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, es llena de la plenitud de Cristo, marcada por la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros como cristianos debemos, donde quiera que estemos, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, por todo nuestro ser, ¿verdad?, debemos nosotros de representar a Cristo. Tenemos que estar, dice, llenos de la plenitud de Dios y de la presencia de Dios. Aún nuestras palabras, por eso yo siempre recalco en esto, nuestras palabras no deben de ser ásperas, no deben de ser groseras, no deben de ser palabras hirientes, palabras horribles que a veces sacamos, que ofendemos, maltratamos, herimos a las personas, y nos hacemos los desentendidos todavía. Entonces dice aquí claramente que nosotros tenemos que estar marcados por la presencia de Dios, por la humildad, por la mansedumbre, por el amor prácticamente. Entonces vemos ya otro caso, ¿verdad?, que es lo que es la iglesia. Entonces la iglesia representa las ramas que permanecen en la vid verdadera, que es Cristo. Entonces, si soy una rama que estoy pegada a la vid verdadera, que es Cristo, debe de haber fruto en mí, debe de haber fruto en cada uno de nosotros, porque si no hay fruto, también estamos en problema, porque tenemos nosotros que estar dando fruto. Entonces, la iglesia es la comunidad del pacto reunida, que se reúne para la adoración, la comunión, el discipulado, la hermandad, el ministerio y también para la misión. Otra vez nos dice que la iglesia, para que nos reunamos, estemos juntos, en armonía, puestos de acuerdo, nos conozcamos los unos a nosotros, estemos pendientes el uno del otro. Si el hermano se enfermó, debemos estar pendientes del hermano. Si la hermana está problemada, debemos de unirnos, cómo ayudarnos los unos a los otros. Pero qué difícil es cuando nosotros no ponemos, ¿verdad?, de nuestra parte para realmente hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, la iglesia local es donde se practican las ordenanzas dadas por Dios: el bautismo, la cena del Señor, presentación de niños, ¿verdad?, actividades de acción de gracia. Es para compartir la vida juntos, crecer, madurar juntos, adorar y ministrar juntos. Entonces, mire cuántas cosas estamos viendo nosotros de lo que representa realmente este lugar, donde muchas veces lo despreciamos por cualquier cosa, despreciamos el estar reunidos. La iglesia, este lugar, este local, es para que nosotros obedezcamos al Señor y pongamos por orden, ¿verdad?, o en práctica la enseñanza que el Señor nos ha dado. Entonces, si nosotros no nos reunimos y no nos congregamos, ¿cómo vamos a aprender a tolerarnos los unos a los otros cuando sabemos que hay diferentes clases de carácter, ¿verdad?, en nosotros? Entonces, la iglesia es para
que aprendamos eso, a crecer, a madurar, a ponernos de acuerdo, a estar juntos, a caminar juntos, dice la palabra. Entonces la iglesia no solo tiene su origen en los propósitos eternos de Dios, con sus raíces en Israel, se basa que es la obra salvadora de Cristo. Entonces la iglesia es un lugar de preparación para la eternidad y debemos de congregarnos, dice, con propósitos. Debemos de tener propósitos. ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué me reúno con los hermanos en la iglesia? Yo tengo que tener un propósito, hermano, por el cual yo me congrego. No solamente debemos de hacerlo por salir del paso o por una rutina que tenemos nosotros. Bueno, vamos a la iglesia y así por así nomás. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que tener propósitos específicos en nuestra vida para que nosotros, ¿verdad?, nos congreguemos y lo hagamos nosotros para nuestra bendición también. Fíjense que es bien importante la congregación. Allá una vez pasó algo. Una señora llegaba a la iglesia de vez en cuando. Y cuando de repente se perdía hasta 2 o 3 meses la señora y de repente aparecía un domingo, de repente un culto de mujeres y así. Pero de repente ella partió, ¿verdad? Y un día pues nosotros me fui con unas hermanas un ratito a la vela para dar un presente y de repente las hijas estaban bien enojadas. Estaba otra iglesia, estaban como 4 iglesias. Y entonces me dice ella, mira hermano, yo pensé que ustedes se iban a hacer cargo, me dice, del servicio de mi mamá. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, me dice, porque vinieron los de no sé qué iglesia, otra iglesia, vienen ustedes, me dice, ninguno quiere hacer culto, me dice. Ninguno está haciendo nada, me dice. Entonces le digo yo, mire, le digo yo, pero yo entendía que tenía una congregación donde era miembro, le digo. Pues no, me dice, mi mamá tenía por sentir que iba donde le daba la gana. Y de repente estaba aquí porque decía que era libre, de repente estaba allá, de repente saltaba por ahí, de repente saltaba por ahí, pero no tenía un lugar específico donde ella se dijera que era miembro de esa congregación. Se pusieron los hijos molestos, pero ¿qué podemos hacer nosotros si se andaba como el cabro de arriba para abajo? Y de repente no tiene un lugar específico, porque después de que tengamos esta congregación nosotros como digamos, de que esta es mi congregación, aquí yo nací, o aquí yo quiero estar, o aquí soy miembro. Y vaya donde usted quiera ir, pero usted sabe que usted aquí es miembro. Pero de repente va a todos lados y no hay miembro en ninguna parte. ¿Quién se va a hacer cargo al final del momento, cuando se necesita una congregación que se haga presente? Nadie se quiere hacer responsable de eso. Entonces ese es otro problema, ¿verdad? Cuando nosotros andamos del timbo al tambo y no nos definimos si somos visita o somos miembros de la congregación. Entonces la visita se tratará como visita y el miembro tiene derechos y obligaciones como miembro. Entonces ese es el asunto, que de repente andamos del timbo al tambo y vamos cada 8 y no tenemos responsabilidades, no tenemos compromiso, no tenemos asuntos, no nos sujetamos y hay problema bien serio eso al final del camino. Eso es bien serio porque la verdad es que no es así, hermano. Miremos cuántas cosas, ¿verdad? La iglesia dice que somos el pueblo de Dios, la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo y debe de estar la novia cada día limpiándose, santificándose porque Él viene por ella. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia representa las ramas que permanecen en la vida verdadera, que es Cristo. La iglesia es la comunidad del pacto reunida, ¿verdad? Que se reúnen para adorar juntos, para discipular, para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Entonces la iglesia es donde se practican las ordenanzas del Señor, como la cena, el bautismo, la presentación de niños, actividad de acción de gracias, para compartir juntos, para crecer, es para madurar, es para adorar juntos. La iglesia, ¿verdad?, tiene que tener propósito, porque la iglesia, ¿verdad?, fue creada por Dios con propósito, no solamente para que nosotros estemos yendo de vez en cuando a la iglesia, nos sentamos y ahí nomás no hay compromiso, no hay responsabilidades, no hay nada en nosotros. Eso no está nada bien. ¿Hay beneficios de congregarnos? Sí, hay beneficios cuando nosotros nos congregamos, hay grandes beneficios y nos ofrece fortalecimiento espiritual y apoyo comunitario, ¿verdad? Yo les contaba el caso de la señora que andaba errante y cuando necesitó de una comunidad o una congregación no tuvo en ese momento. Entonces en la iglesia nosotros nos fortalecemos espiritualmente, entonces nos ayudamos espiritualmente. Nosotros nos acostumbramos allá porque éramos una iglesia con formalidad, una iglesia cristocéntrica, una iglesia cristiana, acostumbrábamos a estar pendientes siempre del hermano que se enfermó y estábamos todos unidos y nos compartíamos todos. Si estaba en el hospital y era varón, los varones se estaban encargando de él ir al hospital a quedarse con él un día, otro varón se quedaba otro día y estábamos pendientes de sus medicamentos cuando no tenían familia, ¿verdad? Igual las mujeres, si una hermana se enfermaba, estábamos todas pendientes de ella, si tenía que hacerse un examen y no tenía, pues todos cooperábamos en que esa hermana se hiciera sus exámenes. Si la hermana daba luz, entonces todos nos reuníamos, llevamos un canastón con todas las necesidades básicas. Esa es una iglesia verdadera, hermano. Una iglesia que pone en práctica el amor de Dios, una iglesia que está para ayudarse mutuamente, una iglesia que está unida como cuerpo de Cristo, porque para eso es la iglesia, hermanos.
somos un cuerpo y no puede estar mi brazo ahí en la casa y mi pierna ahí en la puerta y mi cabeza, quién sabe, pues ahí en el guindo. No se puede, no se puede. Entonces, si somos una iglesia, somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos que estar unidos entre sí. Como cuerpo, esta mano no se manda sola, tiene un comando donde salen todos los movimientos para cada parte del cuerpo. El Señor, hermano, es tan sabio en todas sus cosas que nos comparó con el cuerpo. Si de repente esta mano a mí se me cae y me ponen una robótica, qué sé yo, ya no va a funcionar normalmente con el mando general para todo mi cuerpo, porque ya va a funcionar con un aparato. Entonces, hermano, aquí no somos robóticos. Tenemos que entender que como iglesia somos un cuerpo, y el cuerpo tiene que estar unido entre sí, y que el cuerpo tiene que preocuparse en una parte por la otra. Si de repente me duele mi pie, todo mi cuerpo va a cojear porque me duele el pie. Si de repente me duele el brazo, todo mi cuerpo se va a notar que ando un malestar en una parte de mi cuerpo. Entonces, así mismo, hermano, tenemos que ser nosotros, ¿verdad? En la comunidad, en la congregación, hay grandes beneficios cuando nosotros hemos entendido qué es lo que es la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo y que estamos para compartir, para vivir en hermandad, para vivir en unidad y estar pendientes los unos de los otros. Pero de repente venimos a la iglesia y cada quien es cada quien. Miramos al lado, no te conozco, otro tampoco, y ni me importa conocerte. No es así, hermano. Eso es un evangelio extraño que se predica en este lugar. No es así el evangelio verdadero de Cristo. El evangelio verdadero de Cristo nos llama a la unidad, nos llama a romper con esas cosas en nosotros y amarnos los unos a los otros con sinceridad, no con hipocresía ni con fingimiento. Entonces, ¿verdad? La iglesia nos ofrece fortalecimiento espiritual y apoyo comunitario. Entonces, si no nos congregamos, nos lleva al aislamiento, al enfriamiento espiritual y a una conexión debilitada con la fe y con la comunidad. Hay problemas si nosotros no nos estamos congregando. También si no nos congregamos, ¿sabe qué pasa? ¿Usted se acuerda de las 10 vírgenes? Aquellas 5 vírgenes que estaban descuidadas, estaban sin congregarse, estaban bien descuidadas. ¿Qué pasó cuando el Señor vino? Las desconoció. ¿Qué les dijo? La volvió y le dijo, yo no las conozco. Quiere decir que una persona que no se congrega regularmente, no tiene compromiso en una congregación, no tiene responsabilidad en el momento final, en el momento decisivo, dice el Señor, te va a decir, yo no te conozco, y le cerró la puerta en la cara. ¡Pah! Se quedaron, eran cristianas, cristinas, media evangélicas, domingueras, a ver Dios. Pero las otras 5 estaban activas, tenían su congregación, sus lámparas estaban llenas de aceite y pasaron cholo. Entraron sin ningún problema. Entonces, es la iglesia, hermano. Entonces, conocemos todos el pasaje de Hebreos 10:25 que nos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, nos anima a no dejarnos de congregar, porque eso tenemos que animarnos mutuamente, especialmente cuando vemos que el día del Señor está cerca. Entonces, congregarnos es un mandato de Dios. No es si quiero, no es si me da el tiempo, no es si tengo tiempo, sino que es un mandato de Dios que yo debo de esforzarme por cumplir con esa orden del Señor y garantizar y ver como sagrado ese tiempo mío con Dios. Todos tenemos responsabilidades, pero la mayor responsabilidad debe de ser cumplirle al Señor, obedecer las órdenes que el Señor nos ha dado y no dejarlo por un lado y no verlo como segundo plano, porque eso es bien peligroso también. Tenemos que hacer el esfuerzo de siempre, ¿verdad?, ser fieles al Señor y darle ese tiempo que Él espera de nosotros de alabanza y de adoración. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, con sinceridad y en verdad, algo sucede, ¿verdad? Si no, veamos lo que dice el Salmo 133. Váyase al Salmo 133, que es solamente 3 versículos, y vea lo que dice detenidamente el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces dice, qué hermoso es que los hermanos estemos, como dice, juntos, no es cada quien por su lado, es juntos, dice, y en armonía. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, oiga bien,
Y dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando estamos juntos, en un mismo sentir, ¿cuándo es eso? Cuando venimos nosotros sabemos que esta es la casa de Dios, que vengo a un tiempo de adoración, que yo me desconecto de todo afán, que todo lo que ella se quedó a un lado, y yo me conecto a la presencia de Dios, y comenzamos todos, no solo uno, solo dos, comenzamos todos a una sola voz, porque a eso venimos a alabar al Señor. Eso va a ser algo hermoso el día que suceda, o en la congregación que sucede eso, que todos unánimes alaban al Señor. Eso es algo hermoso. Entonces dice que ahí envía Jehová bendición. Sí, recibimos bendición, recibimos aliento, recibimos fortaleza. Podemos venir cansados, recibimos fuerzas nuevas, podemos venir enfermos. Yo le garantizo, cuando nosotros nos disponemos, aquí recibimos el toque poderoso del Espíritu Santo y salimos diferentes que como entramos. Entonces es bien importante que este salmo nos expresa unas verdades espirituales, que lo mismo que nos dice San Juan en el capítulo 17, casi nos habla. Entonces sí hay gran bendición cuando nosotros nos congregamos, cuando obedecemos lo que el Señor nos dice, porque Él nos pidió como seguidores que nos afirmemos en amor, en santidad y en unidad. Él sabía que el Espíritu Santo no podía hablar en medio de ellos si había divisiones, ¿verdad? Si había egoísmo, si había hipocresía, si hay murmuraciones. No puede haber un Espíritu Santo obrando en nosotros. Y eso es lo terrible del asunto, que a veces tenemos años escuchando la palabra, pero no ponemos de nuestra parte para un crecimiento espiritual. No ponemos de nuestra parte para arrancar de nosotros todos esos malos hábitos viejos de la carne y revestirnos de ese hombre nuevo que el Señor nos ha llamado en su palabra. Entonces hay grandes bendiciones, ¿verdad? Cuando hay ferviente amor a Dios, ese amor, ¿verdad?, de los unos por los otros, cuando estamos juntos en armonía, la palabra de Dios se va a cumplir y aquí Dios va a derramar bendición, dice, y vida eterna. Gloria al Señor, porque el Señor no miente y lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros que no obedecemos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Hay bendiciones. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Vámonos a Hebreos capítulo 10, en el verso 19, dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, qué bonito es cuando en una congregación tenemos al Espíritu Santo. Qué bonito es cuando en una congregación la mayoría por lo menos damos cabida al Espíritu Santo. Va a haber entendimiento, va a haber unidad, vamos a poder ponernos de acuerdo, vamos a estar en ese mismo sentir, y como dice la palabra aquí, y esto me gusta, dice considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, qué bonito era cuando estamos dando cabida al Espíritu Santo, hay eso en nosotros, ese sentir en nosotros, esa unidad en nosotros, y nos podemos poner de acuerdo cuando podemos hacer esas actividades. Hermanos, el día tal vamos para el hospital, y sin que me jalen, sin que me empujen, sin que me arrastren, sin que me fuercen, yo voy a sentir esa necesidad en mi corazón de unirme a aquel grupo y decir, hermana, cuente conmigo porque yo voy a ir. No estoy pensando si voy a poder, yo ya dije, voy a ir porque en mi corazón está el deseo de cumplir y hacer la voluntad de Dios. Hermana, vamos a hacer una comida para los ancianos, y no hay necesidad ni de jalar, ni de empujar, ni de decir. Sentimos esa necesidad en el corazón, sentimos esa verdad de unirnos para el bien de nuestro prójimo. Eso no sucede en las congregaciones, en la mayoría de congregaciones hoy. ¿Por qué? Porque no estamos dando cabida al Espíritu Santo, porque no estamos cumpliendo con esto que dice la palabra, que nos acerquemos con corazón sincero, que nos acerquemos al Señor, ¿verdad?, purificados el corazón, libres de mala conciencia. Por eso damos tanta malicia en el corazón que esperamos un guiño en Dios, pues ve, ella lo hizo por mí, y ve, y le decimos al otro, y embarramos todo.
Ese es el problema grande que tenemos hoy en día, la falta de crecimiento, la falta de temor a Dios, la falta de madurez en el corazón, nos va a acarrear muchas cosas terribles al final del hecho. Entonces, miramos aquí claramente que el Señor nos llama, ¿verdad?, a que nosotros nos motivemos unos a los otros, nos mantengamos firmes sin fluctuar, dice la profesión, ¿verdad?, la esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y que nos estemos estimulando, dice, a las buenas obras. Y nos llama también a que no nos dejemos de congregar. Es, hermano, peligroso dejarse de congregar. Yo creo que es como que cuando tenemos ese buen hábito y cuando somos fieles al Señor y cuando lo hacemos porque estamos agradecidos, cuando lo hacemos porque hemos valorado lo que hemos recibido sin merecer de Dios, nos sentimos bien mal cuando le robamos la gloria a Dios y cambiamos o negociamos este momento, este día, por cualquier tontería. Porque creo que todo es tontería cuando le hemos dado el lugar a Dios. Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas y debemos de esforzarnos por darle a Él lo que Él pide de nosotros. Él pide fidelidad. Pero cuando yo prefiero unos 4 centavos, cuando prefiero mi familia, cuando prefiero un montón de cosas, le estoy dando la espalda a Dios. Y eso, pues, a menos que sea de fuerza mayor, pero por cualquier tontería le damos la espalda a Dios, eso no está bien. Entonces vamos a ver nosotros el ejemplo de la primera iglesia, y no está escrito aquí para llenar una página más, está escrito para que nos demos cuenta que esa es la voluntad del Señor, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y vamos a ver lo que dice Hechos en el capítulo 2, en el verso 41. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga bien, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendita sea la palabra del Señor. Esto es muy importante que lo retomemos, porque Dios lo dejó allí para que nos demos cuenta cómo inició la iglesia y cómo es la iglesia que Cristo quiere. Vemos aquí en estos pocos versículos qué precioso que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No habían doctrinas, cantidades, era la Biblia, era una sola doctrina, la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, había comunión, había armonía, había hermandad, había unidad en esta iglesia. Y sobrevino temores a todas las personas y se maravillaban por las señales que miraban, que eran hechas entre los apóstoles. ¿Por qué habían señales, habían grandes milagros? Porque era gente que estaba metida sinceramente en el asunto. No eran de doble ánimo, no eran de doble sentir, no andaban en la carne. Dice que se hacían maravillas, milagros. Era una iglesia poderosa esta iglesia. ¿Por qué era poderosa? Porque estaban haciendo lo que el Señor les había ordenado, no lo que se les ocurrió hacer, lo que el Dios les puso en el corazón, dividir al pueblo, repartir al pueblo y cada quien haga su molino, sus cosas. No es así la iglesia, no es esa iglesia de Cristo. Y dice entonces, todos los que habían creído estaban juntos, pongan atención, juntos, y tenían en común todas las cosas. Hoy en día usted pide, vamos a hacer tal cosa, hasta que da vergüenza le va a pedir. Y yo no tengo, yo no puedo, mejor me voy, mejor no vengo porque están pidiendo y mejor me voy. Ese no es un corazón de un cristiano verdadero. O si vamos a dar, damos de lo que ya no me sirve, lo que ya no me queda, lo que está podrido, aquí está esta ropa. No andemos dando lo que no nos sirve, lo que ya no usamos, hermano. El Señor merece lo mejor, y la palabra dice que cuando hacemos algo a un prójimo es como que se lo hagamos a Dios. Y como darle una chancleta vieja al Señor, un trapo ya podido al Señor. Dice que al Señor se le hace, se le da lo mejor. Y entonces si venimos a decir, hermano, ni para mí tengo, aunque tengamos. Pero aquí yo veo y dice la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira lo que hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, que tenía 2 propiedades, solo ocupaba una, entonces la vendía. Ahora decimos, no, yo la tengo que alquilar para sobrevivir, porque estamos confiando en nuestras capacidades, en lo que tenemos, y no estamos confiando en las promesas del Señor. Entonces esta iglesia, ahí vinieron aquel caso, aquellos bandidos que quisieron aparentar que eran y no eran nada, y ofrecieron y luego vendieron y se repartieron el dinero y dieron lo que querían. No hubieran prometido nada, que nadie les estaba obligando a que dieran, lo hicieron para que lo vieran, y les fue muy mal.
Entonces aquí me gusta porque dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice que en esta iglesia a nadie le sobraba ni a nadie le hacía falta porque había equidad en ellos. Entonces todos compartían. Si yo miraba que el hermano no tenía así, hermano, toma esta silla, yo tengo dos, tome una. ¿Cómo estaba esa gente llena del amor y llena de la misericordia de Dios? Pero qué terrible cuando no hay ese amor, hay mezquindad en nosotros. Solo queremos venga, dame, meto, guardo, hago el canasto, el costal, pero no queremos dar. Y si damos, damos con pesar, damos con lástima, damos murmurando, damos hablando más que Dios mío. Mejor no ande dando nada, hombre. Solo vienen para comer, solo vienen aquí, no ande dando nada porque se condena. Se condena. Eso es lo que hacemos hoy los cristianos cachurepos de hoy, pues. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, no era cada 8. Dice, perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Oiga, usted va a una casa y esconden la comida, esto que usted se va, la sacan. Escóndete la porra que vienen los hermanos y si te dan el almuerzo, más rápido la mandan a esconder. Y si va a la cena, escóndete que vienen los hermanos. Y los hermanos hablan, guaralá, y no sale la comida. Es que no va a salir, hombre. Hasta que esté Cristo morando en el corazón. Vamos a sacar la comida, y Dios la va a multiplicar. Y si llegan 20, los 20 van a comer. Y hasta va a sonar, se lo aseguro, en el nombre de Jesús. Pero no hay suficiente amor en nosotros, suficiente entendimiento en nosotros para que digamos, voy a hacer un almuerzo, que venga mi hermana con sus hijos y con mucho amor lo va a servir en mi casa. Eso no se mira entre el pueblo de Dios. Y debería darse, porque esta iglesia nos está dando un gran ejemplo. Ellos juntos partían el pan, comían con alegría juntos sin estar muy buenos. Y viste, llegó a hartarse, se comió triple y comió doble. Ya miraste, a eso vamos a pecar. No venga a pecar a la iglesia, hombre. Y dice la palabra, y juntos comían con alegría. Sí, solo viene cuando hay comida. Usted escuchaba eso, entre nosotros mismos, qué porquería. Entre nosotros mismos se habla eso. No son cristianos, hombre. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted cómo va a creer que si de repente aquí vivimos esto, la gente no va a querer estar aquí? Pues claro que la gente va a decir, vamos a ir porque allí mira qué bonito esos hermanos, cómo comparten, cómo ayudan, cómo no murmuran, no hablan, no tiran, no hacen. Yo le aseguro que esto se llena sin que prediquemos, hermanos, con el testimonio que demos. Los vecinos van a querer estar aquí. Lo dice la palabra y es palabra de Dios y Dios no miente. Y vea qué hermoso. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, no eran ellos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero a veces hablamos más de la cuenta, andamos hablando por fuera, la gente nos observa y la gente dice, entre ellos mismos se tapan y se quieren, ¿para qué me voy a meter a esa cueva de alacranes? Nosotros mismos damos el motivo. Entonces, a esto está escrito aquí para que nos demos cuenta que esta es la primera iglesia, cómo se ha venido corrompiendo, cómo se ha venido depravando, cómo se ha venido degenerando el asunto, que ni la sombra de esto que está aquí, de esta imagen o de este modelo primero, lo vemos hoy en día. No hay eso, hermano. La iglesia está en esta tierra para ser un instrumento en las manos de Dios. La iglesia debe de estar donde está la necesidad, en el hospital, en la cárcel, que son los presos, sí, pero ahora que se arrepientan por lo que hicieron, que el Señor los va a salvar. También son almas que aunque sean asesinos, criminales, también si se arrepienten, Dios les perdona. Entonces, vea qué barbaridad. Entonces, estas cosas deberían estarse viendo en nosotros, pero a veces hacemos un convivio una vez al mes para pecar, para andar hablando puras tonterías que más bien lo que hace es estorbar la obra del Señor. Entonces, esa es la iglesia y eso es lo que el Señor quiere, que perseveremos. Estaban todos los días. ¿Es que eran cucarachas de iglesia? No eran cucarachas de iglesia porque ahí había poder de Dios. Somos cucarachas de iglesia cuando realmente estamos todos los días y no hay cambio en nosotros, estamos cada día para peor. Entonces, eso sí son cucarachas. Pero la verdadera iglesia estaba allí porque necesitaba estar conectada al Espíritu Santo, estar conectada a la adoración. Eso los fortalecía, eso los llenaba y eso es lo que ellos estaban, así como estamos hablando allí, así estaba la iglesia. ¿Usted cree que hoy en día es difícil donde despojemos de una silla para alguien que tiene necesidad? Mucho menos que usted se despoje de 500,000 córdobas para ayudar a un hermano que está enfermo. Bien difícil hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque vimos un evangelio superficial, de apariencia. No un evangelio que realmente le hemos entregado el corazón a Cristo para que Él nos transforme, para que Él nos cambie y tengamos amor a nuestro prójimo y amor a aquel que necesita. No veríamos nosotros esa comunidad de indiferencia en las iglesias, en las congregaciones y que no se ve presencia de la iglesia donde se necesita. Entonces, resumiendo el tema,
El verdadero significado de la iglesia es una asamblea, ¿verdad? O congregación de creyentes en Jesucristo. Más que un edificio o una institución, esta asamblea es el cuerpo de Cristo unida a Él y con la misión de compartir el evangelio, vivir en comunidad y adorar a Dios juntos. Aquí alimentamos nuestra fe y debemos ser instrumentos de Dios en el mundo. Debemos de ser instrumentos de Dios en el mundo, y en estos momentos, hermanos, hay tanta necesidad. Y viera que cuando la iglesia es una iglesia de acción, cuando es una iglesia comprometida, cuando es una iglesia de propósito, todo el barrio tiene que ver con esa congregación. Y todo el pueblo, aquí que es pólvora, mira, aquí se riega la pólvora rapidito, todo Julián pasaría cuenta que hay una congregación verdaderamente cristiana, cristocéntrica, una sana doctrina, una iglesia sana, de beneficio, de bendición para el pueblo. Pero de eso depende de todos nosotros, no solamente de hermano Julio y de hermana Iván. Depende de todos nosotros que dispongamos nuestro corazón y esta palabra entre aquí y le demos cabida a nosotros y que comencemos a transformar nuestra vida. Damos cuenta que la iglesia no es solamente un lugar, un edificio o una casa donde vamos a reunirnos. No es solamente así de sencillo. Ya miramos nosotros cuántas cosas es la iglesia. Y esa es la voluntad del Señor, porque Él siempre quiso, desde cuando sacó la primera vez al pueblo de Israel, siempre quiso el Señor que hubiera un lugar donde su pueblo adorara, donde su pueblo se reuniera, donde su pueblo se humillara, donde aprendieran a amarse, donde aprendieran a estar juntos en armonía. En el cielo no hay, hermanos, muros, no hay cuartos, no hay divisiones. Y si aquí nosotros no aprendemos y andamos, es que esta es mi iglesia, que esta es mi denominación, que aquí nací. Yo no sé en qué parte la van a poner en el cielo, porque ya no hay lugares especiales para X o Y rótulos, no. Si aquí no aprendemos a vernos como hermanos en la fe, no aprendemos a amarnos con sinceridad, yo creo que es difícil. Este es el lugar, este es el aula de preparación. Por eso decimos que la iglesia, esta congregación, es la antesala para un día estar en el cielo. Y aquí, hermano, vamos a partir a la presencia del Señor, pero dando cabida a Dios en nuestros corazones y poniendo la palabra por obra. No solamente escuchando, sino poniéndola por obra. Nosotros vamos un día a entrar a la presencia del Señor. Y qué bueno es verdad que la iglesia vuelva a la senda antigua, a esta iglesia verdadera donde compartían, comían juntos, bebían juntos, estaban pendientes de la necesidad del prójimo, porque para eso, que alguien dijera, yo vendo mi casa, tengo 2 parcelas, doy una para aquel que no tiene ni una, que se la agarre, porque estaban confiando 100% en las promesas de Dios y estaban confiando en el Señor. Y el que confía en Dios, ¿sabe qué? Nunca le va a faltar nada, hermano. Porque Dios sabe que lo que tenemos, lo que Dios nos da, lo compartimos con el que tiene necesidad, y en todo vamos a ver la mano poderosa de Dios. Y que lo hagamos sin mezquindad, hermano. Por eso decimos nosotros nunca andamos diezmando, porque somos 100% de Dios. No somos un 10, somos el 100 de Cristo. Y si Él dice délo, se da, porque sabemos que Él no miente y que Él ve nuestros corazones y Él sabe con qué intención lo hacemos. Y estamos dependiendo de Él. Como pueblo debemos depender de Dios, no depender de mi fuerza, de mi capacidad, de lo que tengo en mi caramancherito ahí, no. Yo sé